Tiene que ver con todo, y estamos analizando acá la cultura argentina, un poco de historia argentina, ¿verdad? Y venimos hablando de hechos históricos desde el principio. Tenemos ahora el desafío y el honor de charlar con Pablo Borda, nuestro invitado del día de hoy, también conocido como el profe Borda, ¿no? Sí, un poquito. Bien, licenciado. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Licenciado en Historia, docente y divulgador. Efectivamente, me gusta creer que mi trabajo es una extensión de la docencia por otros medios, así Bien. que básicamente trato de acercar la historia, una visión más problemática, compleja, a un público más amplio. Me gusta. Me gusta y es interesante empezar por ahí la charla, porque siempre pienso en, bueno, la gente que sabe mucho de un tema, ¿no? Como vos, que sabés mucho de historia y te has dedicado mucho tiempo a estudiar eso, ese ejercicio, ¿no?, de trasladar un conocimiento tan profundo, tan académico, muchas veces con tantos matices, ¿no? Como que no es todo blanco y negro, digo, en el medio pasan un montón de cosas y explicaciones. Traducir eso a un lenguaje más accesible, más cotidiano, y muchas veces esclavos del algoritmo y de las redes, que tiene su propio lenguaje que te hace muchas veces fallarle, tal vez, a ese conocimiento tan profundo que vos tenés. ¿Cómo haces ese pasaje? Bien, yo empezaría señalando que es algo que tienen que hacer todos los docentes. Hay una famosa expresión, concepto que se utiliza, que es la transposición didáctica. Claro. Porque uno cuando va a la universidad, va al profesorado, básicamente aprende un conjunto de conocimientos disciplinares. Después no puede trasladar inmediatamente al aula, por ejemplo, cuando está con adolescentes, ¿no? Vos tenés que necesariamente hacer esa transposición de pensar cómo vas a adecuar un contenido, un conocimiento para que tus alumnos lo puedan aprender en el sentido más amplio de la palabra. Así que, de alguna manera, todos los docentes se ven obligados a hacer eso. Claro. De alguna manera, yo nunca me preparé ni para hacer, no sé, diseño de contenidos, YouTuber. nada. No, nunca. Yo, ahora en diciembre, hace 10 años, me recibí de profesor. Mira. Me dediqué toda la vida a la docencia. En algún momento, a partir de la coyuntura extraordinaria de la pandemia, dije, esto hablar de historia en algún otro lugar. Ahí empezaste como a generar contenido en redes. Sí, muy rudimentariamente, sin planificación. ¿Con un celu? Con un celular X. De hecho, el primer video que hice se ve básicamente como dejo el teléfono en un lugar apoyado contra un mueble. Voy, me siento en el lugar y empiezo a hablar, porque no sabía editar, simple y llanamente. Me encanta, está bien, así crudo, como salió. Crudo, totalmente crudo. Y a partir de eso me fui adaptando, fui encontrando mis formas. Y sí, creo que es un desafío que en general asumen casi que todos los historiadores que quieran dedicarse a la divulgación o a la docencia, de encontrar la manera de hacer atractivo el conocimiento. Claro. Yo, en algún momento, cuando daba clases, siempre planteaba que todo docente, de alguna manera, tiene que hacer algo teatral. Medio performático. Siempre fui muy performático en el aula, de usar los tonos de voz, el cuerpo, moverme, ¿no? Y no ser acartonado y sentado en un lugar. Y los chicos te lo agradecen un montón. En algún momento, al principio, se quedaban medio choqueados porque capaz que tenía algún profesor que era más grande, que era más lento, no sé. Y yo llegaba así como, bueno, chicos, hoy vamos a hablar de Perón. Disfrazado de Cristóbal Colón caía. Así que sí, era muy intenso, pero también eso me permitía mantener el ritmo. Y en ese sentido creo que algo que me ayudó mucho en mi trabajo como divulgador es que yo tuve la suerte de dar clases a gente de todas las edades. Claro. Di clases desde chicos de 12 años hasta jubilados, estudiantes de terciario, de secundario, de universidad, y eso, no sé, en contextos muy distintos, desde ir a Moreno hasta el centro de Morón, a un momento capital. Entonces, eso me permitía capaz adaptarme a distintos lenguajes. Pero sí, creo que uno de los puntos que uno intenta rescatar es, hay mucho contenido histórico, entre comillas, en las redes sociales. O si queremos, sobre todo en YouTube. Pero muchas veces es desde un sentido casi que más simplón, ¿no? Si yo te voy a dar un ejemplo. Ahora estoy trabajando mucho Segunda Guerra Mundial en el canal. Claro. Pero no desde la perspectiva en donde encontrás toneladas de material que es, estos modelos de tanques, la estrategia que ganó la guerra, ¿no? Eso es una paja, eso es para... De hecho, cuando uno estudia historia de la Segunda Guerra Mundial, no sé, en la universidad, en cualquier espacio, uno va a otras cosas. Por ejemplo, cómo vivía la gente de la guerra.
Sí, O, total. por ejemplo, la experiencia de la violencia, el sentido. Sí. Hay muchos trabajos que, por ejemplo, queda más circunscripto no a la parte de los aficionados de la historia militar, sino a la parte de lo que son los sentidos y las representaciones de la violencia. Ujú. Y, por ejemplo, ahora, no sé, hoy voy a hacer una transmisión sobre la dimensión genocida de la invasión nazi a la Unión Soviética. Un tema terriblemente áspero. Y uno de los puntos que, por ejemplo, uno encuentra que no es visibilizado es, por ejemplo, la violencia sexual. Mirá. Para meternos, perdón por traer un tema horrible en No, este no, no, momento, sí. pero muchas veces siento que hay como un sentido de hay contenido histórico en las redes o en YouTube, y a veces son abordajes medio superficiales, Claro. medio cuadrados, acartonados, para contarte 2 o 3 datos, o son curiosidades, pero explicaciones complejas o de elementos que tienen que ver con estas cuestiones, o en historia argentina, la historia desde abajo, Sí. o por ejemplo, incluso con algunos temas que no solemos pensar, por ejemplo, cómo se constituye la doctrina de la guerra antisubversiva en nuestro territorio, Claro. cómo es esa evolución por la cual los militares incorporan las nociones de lo que va a ser el terrorismo de Estado. Ujú. Creo que hay un montón de elementos que ha aportado la academia, las investigaciones históricas en las últimas décadas, que a veces nos llegan a un público más amplio, y en el sentido de lo que nosotros pensamos de ver un video en YouTube de historia o demás, a veces nos quedamos con esos abordajes o esas Sí. curiosidades o esos datitos. Y creo que de vez en cuando está bueno explicar, complejizar, problematizar. Re. De hecho, yo, ahora que traes todo esto, me acuerdo cuando a mí siempre me costó la historia, capaz de más chiquita, porque yo lo asociaba mucho como a fechas, ¿no? Acordarte cosas puntuales, nombres y qué sé yo. Yo decía, no, esto es muy difícil. Y después no me acuerdo en qué momento fue que dije, claro, la historia sirve para pensar que las cosas hoy son de una manera porque hubo todo un desarrollo histórico, ¿no? Que desencadenó en que las cosas hoy sean como son, pero no es un orden natural. No, Es un total. orden histórico. Entonces, cuando yo entendí que en realidad la historia servía para pensar que las cosas podrían haber sido de una manera diferente, si la historia se daba de una manera diferente, ¿no? Y cómo fue contada esa historia, dije, claro, ahora estamos donde estamos por todo un recorrido histórico, pero no es que el mundo es así por default. No, pero por supuesto. Y además también para pensar cómo funcionan las fuerzas sociales a nuestro Sí. alrededor. Porque un ejercicio que a mí me gusta hacer cuando surgen explicaciones simples de la realidad es proponerles a mis alumnos, a mis oyentes o cualquier persona, pensar cómo explicarían un proceso histórico, ¿no? Entonces, cuando alguien dice, y pienso, ¿no? Vamos a decir, vamos a quedarnos acá en un detalle. Sí. Que la inflación, perdón por traer, la inflación es únicamente un fenómeno monetario, ¿no? Entonces, Claro. bueno, explícame eso y explícame la crisis del petróleo en 1973 y el proceso inflacionario global. Y no te da. Entonces, si no puedes explicar la historia en términos monocausales y simplistas, es porque tampoco puedes explicar la realidad en términos monocausales y simplistas. Claro. Y en ese sentido creo que más allá de solo entender el recorrido histórico que nos lleva al presente, también lo que te permite la perspectiva histórica, que se alimenta de herramientas de todas las ciencias sociales, en eso somos muy ladrones, es poder brindar un cuadro más amplio de cómo funciona la realidad, de cómo funcionan las sociedades, de cómo funciona la vida humana. Sí, las tramas del poder también que hay ahí. Porque incluso a veces cuando se preguntan qué trabaja la historia le interesa todo lo que tiene que ver con la vida humana, con la vida humana en sociedad. Y desde ese punto de vista es una enorme enciclopedia en constante expansión para evaluar desde lo que es el sentido de la experiencia de la vida humana en sociedad hasta el sentido de las cosas que hacemos o cómo funciona el mundo que nos rodea. Totalmente, totalmente. Y pienso puntualmente en el caso de Argentina, ¿no? A los argentinos siempre se nos dice, bueno, capaz esto es más porteño, pero como que sabemos mucho de psicoanálisis o sabemos mucho de economía, ¿no? También por, bueno, las constantes crisis y la necesidad de todo el tiempo hacer rendir la plata. Igual específicamente el psicoanálisis, una vez voy a hacer ese chiste, pero una vez Futurock me recortó diciendo esto, pero es posta. En Argentina se estudia mucho más psicoanálisis Claro. que en promedio en el mundo.
Sí, que medio que en el mundo ya... No psicología, psicoanálisis específicamente. Freudiano, lacaniano. En Argentina tiene mucha más. Y el trotskismo también, pero es un tema para otro día. Bueno, pero son todas... Sí, re. Por eso me recortaron un montón que está diciendo porteño, no sé qué. No, es tan sencillo como que si te vas a otro lugar, los partidos troquistas no tienen participación en Congreso. Es verdad. Y no lo digo ni por la negativa ni por la positiva. No, o si te vas a Estados Unidos, las terapias son mucho más cognitivas, conductuales. Sí, totalmente. Totalmente. Pero ahí me pregunto yo, ¿no? Los argentinos, ¿sabemos de historia o no sabemos mucho de historia? Mira, si traes el ejemplo de Estados Unidos, sabemos un montón de historia. Si vos le preguntás a los yanquis sobre episodios atroces de su historia, no tienen la más puta idea. No tienen la más puta idea dónde queda ni México, que está abajo de ellos. No. Si le preguntás no sé, qué fue la masacre de Tulsa, te van a saber responder menos que si acá preguntás qué fue la Semana Trágica o la Patagonia Rebelde. Claro. Y son episodios contemporáneos. Ahí hubo una masacre de población afroamericana por parte del Ku Klux Klan y otros grupos que tipo es invisibilizada. Y eso tiene que ver con que la sociedad estadounidense, por más que haya producido algo tan autocrítico e interesante como Los Simpson, tiene muy poca capacidad para la reflexión sobre su propia historia. Y en ese sentido, nosotros nos hemos problematizado mucho el sentido de nuestra nación, sí, de nuestro desarrollo, por un lado la alta conflictividad política de los últimos 200 años de la Argentina, es decir, de su propia existencia, y por el otro, por el sentido que constantemente se instala de estar atravesando una decadencia o una crisis absoluta y estructural del país. Y eso obliga a la introspección y a la reflexión. Por eso te diría que casi que con todos los grandes procesos políticos del país hemos tenido alguna idea de revisión de nuestra propia historia. Mira. Por eso, sí, yo diría que no creo que sepamos poco. Creo que en general las sociedades, algunas muy específicas que tienen una gran construcción del sentido patriótico de su orgullo nacional, ahí capaz lo puedes ver más, pero en general las sociedades tienden a saber poco de historia en el sentido más problemático. Y porque también muchos diseños curriculares fueron pensados para aprenderse 2 o 3 fechas, 2 o 3 ideas. Claro. Y listo. Algo que me parece terrible y que es mi gran militancia, tiene que volver en algún momento, que historia esté en el último año del trayecto de la formación secundaria, que fue eliminada de todos los trayectos, excepto de las orientaciones humanísticas. La orientación ciencias sociales. Claro. Y es terrible, porque básicamente no es porque quieras una defensa corporativa de nuestro trabajo, los historiadores, pero ¿por qué desechás que en el momento del último tramo del trayecto formativo, en donde capaz tienen más herramientas los alumnos que están terminando el secundario, no trabajen historia? Claro, como si no fuera algo constitutivo también de tu ser cívico. Totalmente, y ni hablar que la enorme mayoría de los docentes, por todas las condiciones que afectan a la vida en el aula, nunca llegan a ver todos los contenidos del diseño en historia. Entonces, en general, yo tendería a plantear que las sociedades saben poco. Creo que en Argentina lo que tenemos es una historia constantemente en debate producto de esto, del constante intento de encontrar un sentido de nación, un proyecto político nacional que obliga a revisar el pasado y anclarse en eso para legitimarse. Entonces, los conservadores instalaron la primera noción de la historia nacional, ¿no? La historia liberal. Y en el momento en el cual, en el centenario, se discutía el sentido de la nación, aparece el discurso criollista. Y cuando aparecen el irigoyenismo y el peronismo, también vienen de la mano, si bien el peronismo no fue primero revisionista, pero aparece el revisionismo histórico. Claro. Y cuando la Libertadora de Roca Perón plantea que están reviviendo caseros, y en los años 60 y 70, en épocas de revolución, de lucha armada, se miraba a las montoneras, a los federales, y se decía, bueno, hay que continuar esa guerra de independencia. Por algo Montoneros se llamó Montoneros. Y durante los años del kirchnerismo hubo otro sentido de revisionismo histórico para poder problematizar el discurso liberal. Y ahora lo que vemos nuevamente es tratar de idealizar el pasado de la Argentina liberal conservadora, que sería de alguna manera el antecedente de la nueva etapa de la historia que se inicia con Milei. Totalmente. Bueno, hace poco hubo... Incluso eliminando a Zamba, ¿no? Claro, sí. Sí. Bueno, es que hace poco Aguante Zamba. Aguante Zamba, aguante Paca Paca. Igual es muy gracioso el de ustedes. El Benja. Sí, el Benja es muy bueno. Es muy tierno, Benja. No, hace poco hubo un debate con toda la cuestión de si Argentina era una potencia o no en 1920, ¿no? Spoiler, no.
Claro. No. Respuesta corta, no. El otro día estaba teniendo una charla sobre esta cuestión y citaba un elemento. Alguien me va a decir zurdo por esto. Sí, pero más allá de eso. Claro, que es algo que no escondés Es tampoco. algo que no escondo. Cuando Vladimir Lenin escribe El imperialismo, fase superior del capitalismo, Sí. habla del concepto del imperialismo como la dominación de las grandes potencias sobre otros países. Entonces explica el colonialismo, la ocupación de territorios. Dice, en un momento, un apartado, lo pueden googlear, lo pueden buscar, pongan Vladimir Lenin, imperialismo, Argentina. Dice, y sin embargo hay que señalar que hay países que ejercen y potencias que ejercen dominio que no se basa en el gobierno directo, sino en el imperialismo informal, la dominación a partir de la economía, la banca y el sometimiento de otros países. Como es el caso de Argentina, sometida al Reino Unido como una colonia informal. Entonces, hace 130 años, Lenin escribía que éramos una colonia informal del Reino Unido para que hoy te quieran vender que éramos la primera potencia mundial o una potencia. No, y aparte éramos un país para unos pocos, ¿no? Digo, era primero, bueno, ni hablar de la densidad demográfica que hoy no... Era muy, muy restringido. En ese dato del alto PIB per cápita hay que pensar que estábamos hablando del 9º país más grande del mundo, habitado por entonces por poco más de 4 millones de habitantes, hasta que vienen las grandes oleadas migratorias. Y sí, bueno, si tuviéramos que distribuir la riqueza que puede producir este suelo con los elementos del siglo XIX, obviamente, por un país que es 10 veces más chico, y sí, te va a dar un número más alto. Sí, pero aún así una desigualdad enorme. Aún así eso no te explica el cuadro general de cómo vive la mayor parte de la población, ni los enormes límites. Ahora, lo que sí es cierto es que hubo un crecimiento excepcional de la Argentina fue producto de una etapa en la cual el capitalismo creció en todo el mundo. Por eso, si vos te vas a Estados Unidos, ¿cómo se refieren al mismo periodo? La Belle Époque. Francia, la Belle Époque. Inglaterra, la Belle Époque. En algún momento eso se rompe con la Primera Guerra Mundial y la crisis del 29. Claro. A partir de eso el mundo cambia y ese modelo de sociedad y de economía que había permitido a Argentina tener un crecimiento extraordinario desaparece. Entonces es imposible replicarlo porque el mundo es otro además. Totalmente, totalmente. Pero en ese sentido pienso, ¿no? Como, ¿por qué algunos hechos, ¿no? Quedan mucho más como en el inconsciente colectivo de Argentina, ¿no? Porque si vos te pones a ver, yendo a una historia mucho más reciente, ¿no? Muchas caras y muchas figuras conocidas, ¿no? Que hoy forman parte del gobierno. Patricia Bullrich, Sturzenegger, Caputo, ni hablar de los Menem, que acá hablamos muchísimo, ¿no? Como de nuestros Kennedy, le dice Pedro. ¿Por qué algunos hechos quedan en el inconsciente colectivo y otros no? ¿No? Porque digo, Milei gana diciendo yo vengo a romper con la casta, este gobierno va a hacer pagarle a la casta, ¿no? Y trae figuras de que formaron parte de los gobiernos de los 90, de los 2001, del 2001, ¿no? Figuras que muy asociadas a crisis económicas, crisis sociales del país. ¿Por qué esas cosas pasan como si no hubieran existido? Por varios motivos. Para empezar, porque hay una brecha generacional entre el núcleo fuerte del votante de Milei y esos acontecimientos. El chico que hoy tiene 25 años nació en el 2000. Claro, sí. Y lo pienso sobre todo a partir de considerar la gran representación que tiene el electorado libertario entre los varones jóvenes, por ejemplo, entre la generación centennial. Directamente no lo vivieron, no lo pueden vincular a alguna memoria, y en algunos casos, más allá de que sus padres lo pudieron haber vivido, lo que vemos es que la última imagen que se perpetúa para gran parte de la población de lo que es el peronismo es el gobierno de Alberto, por ejemplo. Sí, la pandemia. La pandemia, esa experiencia. Y en ese sentido, si uno tiene que buscar la referencia más inmediata para explicar tu realidad y el sentido de la historia, eso es lo último que viste del peronismo. Claro. En el gobierno, por ejemplo, a nivel nacional. Y eso es muy determinante para los jóvenes, porque, y no pienso solo en los jóvenes, también pienso en que hay incluso entre la población más grande que pudo haber vivido, o al menos el kirchnerismo, ¿no? Sobre todo para pensar que ya para haber vivido la crisis del 2001, esas personas tienen que tener por lo menos más de 30 y pico de años. Sí. En la infancia. O por lo menos para asociarlo a alguna experiencia subjetiva, ¿no? Totalmente. Y los que eran más adultos, los que eran empleados, y bueno, ahora tienen que estar pasando los 40. Tienen que estar llegando a los 50, los que eran jóvenes trabajadores en esa época.
Y de repente incluso hay un proceso generacional por el cual la experiencia de la pobreza o la exclusión del menemismo va quedando en un sector más desplazado. Muchos de los que serían los docentes que instalaron la carpa blanca, y bueno, hoy estarían jubilados y estarían siendo una vez más víctimas de ese tipo de modelos y siendo golpeados en Plaza de Mayo, en la Plaza del Congreso, los miércoles a la tarde. Claro, sí. Entonces lo que siento es que también de alguna manera esta actualización constante y este loop de tratar de plantear qué son estas las recetas por las cuales el país se va a desarrollar. Y también se puede instalar cada cierto periodo de tiempo a partir del quiebre generacional. Una nueva generación que puede creer que de alguna manera liberalizar la economía va a resultar. Spoiler, no va a pasar. Y de acá, es más tarde o más temprano, lo que van a ver es o una devaluación o algún control sobre el dólar, porque no hay un aumento de la productividad o un aumento del volumen de la producción real, sino que simple y llanamente este esquema se está sosteniendo por el nuevo, primero por el blanqueo y después por el nuevo proceso de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Y las matemáticas a veces son muy simples. Si no ingresan más dólares que no están ingresando, va a ser imposible sostener la platita dulce que tuvimos también durante el menemismo, que tuvimos también con Martínez de Oz, y que eventualmente llega a su fin y lo que deja es un saldo de devastación social en todo el territorio nacional. Sí. Bueno, pero acá me es inevitable pensar lo que vos traías de esto de la historia en los jóvenes, ¿no? De educar en historia a los más chicos, que, digo, yo tampoco viví el peronismo del 50 y sin embargo sé de qué se trata, sé cómo derramó eso en la sociedad, sé que muchas cosas que hoy veo y tengo, bueno, vienen de ahí, ¿no? O de otros modelos de país, bueno, qué sé yo, mismo la última dictadura cívico-militar, digo, yo no la viví, pero entiendo, ¿no? Por dónde va. ¿Vos crees que los jóvenes, puntualmente, la última generación de jóvenes en Argentina, sabe de historia? Mira, yo no me quiero detener acá. No es que no me quiero detener, pero para plantear algo ahí controversial. Yo creo que el sistema de la educación pública, que si bien, la educación pública no, la educación en general, si bien no podemos responsabilizar a los profesores ni a los directivos, ni a la por supuesto hasta la falta de presupuesto, creo que en los últimos años se ha deteriorado muchísimo. Creo que, si bien de nuevo no podemos explicar enteramente por esto, estoy bastante convencido de que la formación en historia ha caído enormemente, pero porque ha caído en general la formación en casi todos los contenidos disciplinares. Y esa crisis de no encontrar la vuelta a la cuestión de la educación creo que es central, pero no es lo único. Hay otro elemento que es las propias condiciones materiales. Estamos en una sociedad que se basa en algoritmos, estamos en una, como decíamos antes, en la cual los jóvenes son empleados de una aplicación en donde se puede vender el modelo exacerbado del emprendedor como la única salida para absorber la mano de obra sobrante en este mundo. Y de alguna manera estas propuestas políticas responden a esa realidad material. Claro. No está el estado presente del peronismo o del estado de bienestar. No tenemos la sociedad industrial fordista que vio nacer a Perón. Las instituciones. O ni sus instituciones. Hay una gran crisis de los partidos políticos, que a veces pensamos en el peronismo, pero el PRO, que fue el partido de la derecha argentina capaz de gobernar y concretar un gobierno sin ser peronista en todo el siglo XX, siglo XX-XXI, desde la llegada de Perón, está desapareciendo. Así que hay en general una crisis de lo institucional, una transición traumática en el aspecto económico y en la crisis de los partidos políticos. Y sí, creo que en general tenemos ese gran problema con el conocimiento de los jóvenes sobre la historia. Igual hay mucho interés cuando uno está en el aula o en otros espacios, encuentra el interés y lo puede activar. Pero creo que es un problema que no tenemos resuelto. Que no tenemos resuelto ni desde la docencia, que es el sector más elemental, por todos estos condicionantes, desde la falta de presupuesto, los cambios en los planes de estudio, el nuevo régimen de evaluación, entre otras cuestiones. Y por el otro, porque para la realidad que tienen que vivir desde los adolescentes hasta los jóvenes adultos,
no creo que tengamos las herramientas para poder hacerles dimensionar la importancia de la historia en este momento. O sea, sí hay argumentos para plantear por qué es importante saber historia, pero me refiero a que desde su experiencia de lo que es esta realidad, casi que de forma natural, a lo que termina apuntando todo el sistema es a que ellos, no sé, normalicen que su propia identidad depende de este aparatito y cómo lo subjetiva y la aprobación que les puedan dar sus pares a través de redes sociales. Que sus posibilidades de inserción en el mercado laboral están marcados por si pueden vender su cuerpo de una u otra manera, desde ser un delivery hasta ser una modelo de OnlyFans. Que incluso el éxito en la vida está marcado por esos modelos de acumular bienes y demostrarlos públicamente en las redes sociales y ser masivo bro y ese tipo de cuestiones. Y obvio, hay un comportamiento estructural que tiende a subjetivar a las personas de esa manera. Y en ese sentido, ¿por qué voy a apelar a ver qué pasó en el pasado y entender procesos complejos cuando acá me están explicando que son 2 o 3 variables que se basan en poder mostrar mi carita y que funcione, poder venderme y hacer guita, lo que me va a determinar qué soy en la vida? Y sí, en ese sentido es muy difícil imponer un sentido del conocimiento histórico o de la comprensión. Pero eventualmente esto que ahora nos es emergente y demás, va a ser un proceso. Y lo vamos a tener que leer y poner en relación con nuestra historia antes y después de la pandemia, antes y después de Milei. Y ahí, tal vez en la perspectiva, esos jóvenes que un día serán adultos podrán ponerlo en otros términos. Pero hasta entonces creo que la novedad y esta realidad va a ser difícil de procesar como proceso histórico, ¿no? de terminar de asimilar. Total. De nuevo es algo que no tengo resuelto. Creo que es un problema absoluto. Y somos muy contemporáneos todavía como para poder tomar esa distancia analítica. Sí, porque al mismo tiempo, de nuevo, te encontrás jóvenes, chicos, adolescentes que están interesados en la historia, que les propones cosas en el aula, que les propones contenidos y se acercan. A mí pasa que, no sé, a un teatro o lo que sea y vienen adolescentes. Pero a veces capaz una minoría, es algo que no podemos determinar. Claro. No, y me pongo a pensar todo esto que decís, la urgencia material, ¿no? El aquí y ahora, de necesitar una salida concreta para existir hoy, ¿no? Y esta lucha entre lo individual y lo colectivo, que creo que estamos en un momento muy particular de eso, ¿no? De esto de soy yo con mi alma y mi celular y mis redes y mis seguidores y mi cuerpo, ¿no? Para poder salir, para poder existir en el sistema y poder insertarme en el sistema. Pero qué interesante y qué importante darle a eso el carácter colectivo que tiene también, ¿no? Mis problemas no son solo míos, son de un montón de gente y tal vez derivan de un sistema que es mucho más grande que mi ser, que mi subjetividad. Pero digo, qué poco que eso se termina como analizando en el día a día, ¿no? Uno piensa que, no sé, me echaron del laburo. Ah, bueno, el problema debe haber sido yo, porque no rendí lo suficiente, porque no fui lo suficiente. Digo, y pocas veces lo analizamos en el marco de una crisis, ¿no? Ocupacional del mercado del trabajo, de que cada vez hay menos puestos de trabajo, formales, informales. Digo, pero como que hay una crisis que es más general que nosotros mismos. Eso en los jóvenes también debe ser difícil crecer como en ese contexto. Sí, porque sobre todo, no sé, para los que nacimos en una generación no sé si predigital, pero que todavía era pre-redes sociales y algoritmo, no tenemos internalizado cuánto puede determinar y condicionar nuestra subjetividad. Por eso es algo que me preocupa la generación que viene ahora. Sí. Totalmente formados por esas lógicas. En el último mes, no, ni siquiera en las últimas semanas, 2 amigos distintos quedaron desempleados de trabajos en blanco, por ejemplo. Mira. Y rápidamente el sistema a lo que te va a apuntar, 3, si contamos un compañero también. Te tenés que adaptar, ahora sos Rappi. Claro, sí. Entonces ya el sistema está pensando de alguna manera en cómo ubicar a esos excedentes que va quedando. Y de hecho, un tema interesante con gente que está intentando ser Rappi y demás, es que incluso con la recesión, hasta hay limitaciones para laburar de eso. Mira. Sí, o sea, si vos recién empezás, al parecer no te mandan muchos tantos impedimentos, pedidos y demás, porque es hasta que te posicionás y eso.
Así que sí, yo creo que estamos como sociedad en una recontra jodida que no sé cómo vamos a salir, o si vamos a salir, o si esta es la nueva normalidad. Por eso es algo que creo que vamos a terminar de asimilar en los próximos años. Me preocuparía que sea nuestra nueva normalidad, pero también el mundo está en esa. Claro. Sí. No, hay un dato muy interesante que este año votan chicos que han nacido en el 2009. Yo no lo puedo creer. Cuando me lo dijeron dije, pero ¿cómo 2009? Si yo ya te seguía en el colegio, pero bueno, ya era grande. Y dije, bueno, claro, Sí. es un mundo que no sé cuántos años tenés vos, pero... 31. Yo voté por primera vez también. en 2011 en las elecciones en que fue reelecta Cristina. Mirá. Bueno, yo ahí creo que no llegué a votar. No sé por qué, tal vez no. Voté la primera, las PASO con 17 y después en las generales con 18. Claro. Pero bueno, era otro mundo, ¿no? Y como un peronismo que también remite a esa época, ¿no? Digo, una Cristina que todavía vuelve a su segundo gobierno, que fue hace 10 años, ¿no? Que terminó. Que terminó hace 10 Pero que años. empezó, van a ser 14. Claro, y vos decís, claro. Por eso te digo, es totalmente lejano, no hay una construcción de sentido en toda una generación, de nuevo, sobre todo los centennials, acerca de esa época. Sí, sí. El peronismo es la experiencia del albertismo. Totalmente. Hoy, Pablo, veíamos un video de Sturzenegger, que entiendo que fue de ayer o fue muy reciente, hablando de aplicar el método de la Revolución Francesa para los jueces. No sé si pudiste ver ese video. No funcionó así la Revolución Francesa. Sí. Te voy a contar, les voy a contar algo. Apenas se produce la toma de la Bastilla, hay una serie de funcionarios. Uno es un funcionario del Tesoro Real que había dicho que si el pueblo de París no tiene pan, que coma heno, ¿no? Lo que le daban a los caballos. Ajá. ¿No? Esto es en los primeros días de la Revolución Francesa. ¿Y qué hizo el pueblo de París? Lo agarró en la calle, le pusieron heno en la boca, lo mataron a puñaladas, le cortaron la cabeza y le clavaron una pica. Mirá. Eso hicieron con un ministro. Así que no, la Revolución Francesa iba como por otro lado y si quieren podemos apelar a eso. Yo no tengo ningún problema en apelar a eso. Sí. Pero ninguno. Hablábamos de ocultar las cosas. Así que no les conviene. Claro, es que además son metáforas, bueno, en particular, te lo traigo también porque él hace alusión a este momento histórico, bueno, tan importante para la historia de la humanidad, pero no dejan de ser metáforas como muy violentas, ¿no? Momentos de la historia que sin duda fueron un antes y un después, pero que digo, no dejan de traerlo tal vez por este componente más violento, más agresivo, ¿no? Que va un poco en línea con su discurso. Y no es una opinión, porque no dejamos acá de mostrar estudios y análisis de gente que también el otro día analizábamos el discurso en redes, ¿no? Cómo somos un 90% más violentos en redes que hace un año atrás, ¿no? Discursivamente. Y creo que traer estas figuras históricas, toda esta cuestión, bueno, también habla un poco de esa violencia ya como inherente, ¿no? Sí, que igual, excepto casos aislados, no pasa a los hechos. Sí, total. Excepto por parte de la policía, ¿no? Por supuesto que en los últimos días podemos verlo. Pero todavía no tuvimos esas grandes expresiones de violencia. En Estados Unidos tal vez puede ser una fotografía de lo que puede ocurrir acá en unos años. En Estados Unidos sí se está normalizando más desde los choques callejeros. Me encanta cuando son locos los que son blancos y de derecha, y cuando son árabes son terroristas en los episodios de violencia en Estados Unidos. Pero viste que es como, no, bueno, es un loco. Y siempre son chabones de derecha blancos estadounidenses. ¿No? Claro. Hay un patrón que va por otro lado, con los tiradores masivos, con ese tipo de cuestiones. Ah, mira, tenía afiliaciones nazis. Pero no vamos a hablar de ser un loco suelto, ¿no? Como si no hubiera un patrón. Creo que Estados Unidos puede ser una fotografía de lo que nos puede pasar acá a unos años. En el trampismo se ven cada vez más choques de violencia, atropellamientos, ataques. Que todavía acá, insisto, excepto, no sé, tuvimos el episodio del gas pimienta durante las asambleas de estudiantes, ese tipo de cuestiones. Tiraron miembros de la Libertad Avanza y demás, pero no tenemos ese aspecto. Lo que hace que uno se pregunte, ¿estamos sublimando violencia por las redes sociales o esto es el caldo de cultivo de otra cosa?
Bueno, Lo veremos próximamente, ¿o no? sí, sí, hay ciertas lecturas de que el tejido social ya está impactando un poco en el tejido social y en cosas chiquitas, ¿no? Como un por favor, gracias, dejar pasar a alguien en la fila del supermercado, en el colectivo. Digo, se ven episodios, ¿no? Como de esa violencia que termina derramando en cuestiones más cotidianas. Pero sí, coincido con vos que todavía No se hay queda ahí un paso a poco la en el nicho acción digital. propiamente. Queda ahí, por ahora. Pero De alguna eso, manera configura sentido. sí, configura sentido. Estoy totalmente de acuerdo. Y por eso, no sé, ves que los tiradores masivos en Estados Unidos, que también es un país con sus propios problemas, también responden a un perfil político, de consumos en redes sociales. Si eso va a pasar acá en Argentina, todavía no lo podemos determinar. También depende de cuándo se tire de la soga, para mí. Pero sí hay un ánimo social que está más caldeado, que tiene una violencia internalizada y que creo que también lo vamos a ver en otras cosas. Lo vemos, por ejemplo, cuando se cancela a alguien o se desprecia. Hay como si hubiera un humor de tratar de buscar, de cortar cabezas de turco en cada uno Claro. que se aparezca, incluso entre los cercanos a uno. Sí. Bueno, igual toda la cuestión del troleo, el doxeo, ¿no? No dejan de ser formas violentas, por más que no se traduzca en una violencia física concreta, ¿no? Que te hostiguen por redes, que publiquen información tuya o cosas tuyas en contra de tu voluntad. Digo, son cuestiones, mecanismos violentos, ¿no? Por más que sean digitales. Sí, pero todavía siguen respondiendo al universo de las redes. Queda ahí. Sí, sí. Yo creo que el gran paso es, si en algún momento eso pasa, a que tengamos incidentes violentos por motivos políticos de forma regular. Claro. Más allá de las represiones, que eso igual también es parte de ese discurso. Desde el que manejaba el hidrante, que en esa gran movilización del Día de los Hinchas gritaba, vengan zurdos, vengan, mientras iba tirando, ¿no? Para Sí. pensar. Sí, sí. Bueno, el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner, yo creo que fue una muestra que afortunadamente no se replicó, digo, quedó un poco ahí, ¿no? Porque después no hubo otros episodios similares. Pero bueno, fue una demostración, ¿no? De toda esta cuestión llevada al plano de la realidad. Totalmente. Ya que traías a Estados Unidos, el otro día también analizábamos acá el discurso de Peter Lamelas, Sí. que tiene toda la ficha ya para ser embajador en Argentina. No sé si no lo es ya de parte de Javier Milei. Tenía entendido que ya le había dado su visto bueno. Y esta relación Argentina-Estados Unidos, que hoy en día está cada vez más profundizada, pero que no es nueva, ¿no? Que viene de hace mucho tiempo. Vos hablabas de esto de la colonia inglesa, ¿no? Que supimos ser, pero también estadounidense, ¿no? De cómo Argentina y Estados Unidos estuvo vinculada muy directamente en un montón de episodios históricos. A ver, Argentina tiene una relación problemática con Estados Unidos desde básicamente finales del siglo XIX, ya desde la época de Roca se puede rastrear. Uno de los grandes problemas en nuestra propia historia nacional es que el ascenso de Estados Unidos fue proporcional al descenso relativo de Argentina en esta región. Porque en gran parte ese granero del mundo, todo eso que hablábamos antes, era el producto de que éramos un complemento necesario de la economía inglesa. Pero con Estados Unidos no. Uno de nuestros grandes problemas históricos es que Estados Unidos no tenemos tanto para ofrecerle como teníamos en su momento al Reino Unido o como podemos tener con China. Y no estoy hablando acá de cambiar un amo por otro, sino que nuestra relación es históricamente problemática con Estados Unidos. Entonces, pasaron los conservadores y tienen conflictos. Pasó el irigoyenismo y tenía conflictos. Pasó el peronismo y tenía conflictos. Durante la Guerra Fría, lo que te diría es que nos fuimos corriendo de eso a tratar de encontrarnos con nuestro socio en la región. Entonces, buscar ayuda económica, como hizo Frondizi, asesoría militar, que esa asesoría militar se traduzca en planes de represión contra nuestra propia población. Diría que estamos en una época en la cual tratamos de reeditar, volviendo al menemismo, esas relaciones carnales con Estados Unidos. Desde Milei diciendo la posición de Argentina en política exterior es la de Estados Unidos e Israel. Como si no tuviéramos agencia propia, como si no tuviéramos nuestro propio proyecto geopolítico, que a veces siento que no lo tenemos, como si Argentina no fuera un país soberano. Y de alguna manera esta obsesión por tratar de quedar bien con Trump, con Israel, con Netanyahu,
yo creo que estamos viendo es el intento también de darle sentido a este proyecto político. Claro. Porque Milei está solo en la región. Milei no tiene grandes Aliados. vínculos con ninguno de los gobiernos latinoamericanos. Con nuestros principales socios comerciales, que históricamente Brasil y China, la relación Muy tensa. se ha tensado. No forma parte de los grandes bloques regionales. No integró los BRICS, está cada vez más lejos del Mercosur, ni hablar la CELAC. Entonces, ¿qué sentido le puede encontrar Milei a su política exterior? Bueno, llevarse bien con Papi Trump y que eso de alguna manera se traduzca en las inversiones que nunca terminan de llegar. Claro. Porque Estados Unidos está en su propio modelo proteccionista y atrayendo capitales hacia Estados Unidos. Entonces, ¿qué capitales pueden quedar para Argentina? Nada, capaz los golondrinas, los que vienen, especulan y se van, con la bicicleta de Caputo. Que puede decir, no, bueno, comprá dólares campeón, si está barato. Y bueno, los compraron y ahora tienen que volver a plantear el tema de la vara, de las bandas. Pero sí, yo creo que Milei intenta de alguna manera reflotar el modelo menemista en un tiempo que es distinto, en el cual el mundo tiene la multipolaridad. Estados Unidos atraviesa su propia crisis de hegemonía global y pareciera que ponemos todos los huevos en esa canasta y el día de mañana, en la medida en que Estados Unidos siga acentuando su modelo proteccionista, solo puede ser a expensas de economías como la Argentina. Sí. O sea, es muy contradictorio el modelo de Milei, totalmente aperturista, ¿no? Y en un mundo que es cada vez más proteccionista. Y decís, pero, loco, ¿qué estás No, haciendo? pero ni siquiera aperturista en un mundo que es más proteccionista. Aperturista y poniendo todas sus canastas en un gobierno estadounidense que tiende al proteccionismo. Claro. Y no le está ofreciendo nada realmente valioso en ese sentido. Quizás alguna asesoría del Fondo Monetario Internacional, y eso es todo. Y nada más. No hay ni planes de inversión estadounidense. Pienso como inmediatamente se limitan los acuerdos con China en materia de desarrollo nuclear y los de Estados Unidos en materia de desarrollo nuclear en Argentina son ninguno. Sí. No, aparte se le ve mucho los hilos, porque en este discurso de Lamelas, él decía que apoyaba a Javier Milei en esta gestión y en la próxima. siguiente. Entonces decís, pero ¿cómo, loco? Que si yo todavía no voté. No entiendo qué va a volver a ganar Milei. Pero es como un poco burdo en un punto. No, o plantear que su objetivo va a ser limitar la corrupción de los gobernadores. Sí, ¿no? O sea, sí. entrometerse en política interior argentina, porque los gobernadores son corruptos porque tienen vínculos con China, ¿no? Como en Estados Unidos, que la corrupción no existe porque se llama lobby. Pero además como si fuera un virrey, insisto, es como si fuera el gobernador de Puerto Rico, es como si fuera el virrey del Río de la Plata, que lo nombran y él viene a manejar la política que estos monitos no saben manejar porque son intrínsecamente corruptos. Y de parte de nuestro gobierno, una total falta de autonomía, soberanía, de sentido de lo nacional. Como total normalidad. Sí, y del otro lado tampoco hay mucho, hay que decirlo, ¿no? Y uno se siente, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Compremos por Shane virtual, juntemos seguidores, se pierde un poco el sentido. No, yo creo que de nuevo hay que citar a Sturzenegger. Capaz es la única opción. Sí, hay que hacer como la Revolución Francesa. Se viene la revolución. El otro día hablábamos acá de que, yo decía que estamos viviendo todos tan como el culo, que digo, en algún momento el humano por inercia hace alguna especie de revolución. No te digo una revolución francesa, ¿no? Pero digo, de alguna manera, naturalmente busca vivir mejor. Igual, lamentablemente, la Revolución Francesa era posible también en una época en la que quiénes eran los ricos, quiénes eran los multimillonarios, eran conocidos, estaban a mano. Una de las grandes caras de los niveles de la desigualdad que ha alcanzado la economía global es que en general la gente que es multimillonaria está apartada, no ocupa el espacio público, simplemente son caras invisibles. Si ¿quiénes son los dueños del mundo? Son los principales, no, pero ni siquiera en el mundo, en Argentina, cuáles son las principales fortunas, veríamos que en general no se habla de ellos, no se los menciona, entonces a dónde iríamos a linchar y a cortar cabezas no estaría del todo claro. Eso es un gran limitante que ojalá algún día podamos resolver también. Totalmente. Pablo, yéndonos a un tema un poco más tranquilo, ¿tenés algún hecho histórico favorito que te guste particularmente? ¿O algo en lo que te hayas especializado para estudiar?
Varios. No, yo empecé siendo profesor de historia moderna. Sí. Y de hecho, ahora estoy de licencia hace un par de años, pero llegué a ser profesor adscripto en la cátedra de Historia Moderna de la Universidad de Morón. Historia Moderna Europa. Bien. Así que la Revolución Francesa es un tema que tengo bastante claro. Que lo sabés. El que quiera saber de la Revolución Francesa, tengo un video de 4 horas hablando de toda la Revolución Francesa que lo pueden encontrar en mi canal. Bien. Y eventualmente, a mí me pasó que nunca me había gustado propiamente la historia argentina. Sí Mirá. me gustaba Rosas, ya de muy chico me gustaba Rosas. Caudillo. Sí. Y cuando tuve Historia Argentina 3, tuve una gran profesora que era Lidia Yufra, que había sido militante de la JP en los 70. Ujú. Y toda una historia ahí sobre su propio trayecto y el de su hermano, Rómulo Yufra. Y enseñaba con tanta pasión que me terminé apropiando mucho de lo que es la historia argentina del siglo XX. Historia argentina Mirá. del siglo XX, sobre todo la de los años 70 y lo que es el ciclo de la violencia política, me interesan y me apasionan mucho. Pero diría que si me preguntaras a grandes rasgos, te apuntaría historia argentina del siglo XX, historia moderna de Europa e historia de la Unión Soviética, la Revolución Rusa Bien, y bien. demás. Muy Serían interesante. como los 3 grandes campos. Excelente, Pablo. Bueno, ¿dónde podemos ver tus videos? @el profe Borda. Me pueden encontrar como el profe Borda en Instagram y como Bien. Pablo Borda en YouTube. Hoy vamos a tener un video áspero, pero les prometo va a ser interesante. Totalmente, totalmente. Aprender vamos a aprender seguro. Sí, Así que bueno, muchas gracias, Pablo, por No, venir gracias hasta por la acá invitación. y por esta charla. un placer.